Hoy, el debate en 678. Esta noche, dos economistas. Roberto Feletti, diputado del Frente para la Victoria, versus Rogelio Frigerio, legislador del PRO. Primero, estoy muy a favor de que haya este tipo de debates y creo, como dice Edgardo, que hay un ancho campo de gente con la cual se puede discutir. Gente que de repente, como yo, que tengo posturas críticas en relación a algunas políticas del gobierno y otras a favor, ¿te das cuenta? Pero creo que es muy importante hacer esa discusión y creo que esto lo podemos hacer en la televisión pública y no lo podemos hacer en la otra televisión. Igual no es tan seguido que están estos debates. Ojalá fuera más seguido todavía, pero en realidad no por culpa de 678 ni de la producción, sino porque ya no están accediendo a ir a los debates y ojalá accedieran más a ir a los debates. Ojalá que esta idea se repita, ¿no? Que otros acepten, ¿no? Estamos organizando uno espectacular. Eduardo Van der Koy de Clarín versus Roberto Caballero de Tiempo. La Nación y Aguinis justifican al nazismo. Diario La Nación por Marcos Aguinis. El veneno de la épica kirchnerista. Las fuerzas paramilitares de Milagro Sala provocaron analogías con las juventudes hitlerianas. Estas últimas, sin embargo, por asesinas y despreciables que hayan sido, luchaban por un ideal absurdo pero ideal al fin, como la raza superior y otras locuras. Los actuales paramilitares kirchneristas y la Cámpora y el Evita y Tupac Amaru y otras fórmulas igualmente confusas, en cambio, han estructurado una corporación que milita para ganar un sueldo o sentirse poderosos o meter la mano en los bienes de la nación. Córdoba sin ti. Información. Clarín oculta los argumentos del debate. El gobierno nacional volvió a usar el fútbol para todos para difundir un spot político en respuesta a los reclamos del gobernador de Córdoba. Ahora el problema es con Córdoba. La respuesta llegó a través de Fútbol para Todos. El mismo espacio en Fútbol para Todos se usó también hoy para cagarse en De la Sota, La provincia no armonizó su sistema jubilatorio con el de la nación. Y no está mal. Una provincia autónoma puede decidir administrar su sistema jubilatorio como le parezca. La nación no se lo exige, siempre que pueda solventarlo con sus propios recursos. Ahora, si la provincia necesita el financiamiento de la nación, debe armonizar su sistema de jubilaciones. Por eso la nación no asiste financieramente a las provincias que no armonizaron. Nos visita Diego Bocio, titular de ANSES. ¿En qué quedamos? Macri no acepta el subte, pero compra vagones. Diario El Cronista Comercial. A pesar de que la ciudad insiste en que el servicio está a cargo de la nación, el PRO apura un préstamo para comprar vagones de la línea H. Esta empresa tiene una concesión que viene siendo administrada por la nación hace muchos años y sigue siendo responsabilidad de la nación. Resulta responsabilidad de ellos. Es responsabilidad de ellos y insisten en no hacerse cargo de su responsabilidad. A pesar de que la ciudad insiste en que el servicio está a cargo de la nación, el PRO apura un préstamo para comprar vagones de la línea H. Representantes del Partido Republicano y del Tea Party piden que se asesine a Julian Assange. I think anything less than execution is too kind a penalty. I think anything less than execution is too kind a penalty. They have put American lives at risk. This guy's a traitor, a treasonist, and he has broken every law of the United States. The guy ought to be, and I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, I only want to do it, illegally shoot the son of a illegally shoot the son of a Well, I think Assange should be assassinated, actually. I wouldn't feel unhappy if Assange disappeared. He is a traitor and should be executed or put in prison for life. Si llega a ser extraditado, lo más probable es que vaya a Guantánamo y no corra mejor suerte que este tipo. 183 episodios de tortura denunciados por el capitán del ejército americano que tiene que defenderlo. Y él dice, bajo esas condiciones no tengo defensa posible. Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me crece el sol. Manos sencillas, manos de amor, de la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel. Habrá en mi casa mientras esté. Otro día de maravillosas noticias.
1. Argentina, el más elegido de Sudamérica. Argentina es el país más visitado de Sudamérica, un récord de 6 millones de visitantes en 2011. Vos sabés que hace 20 o 30 años el límite para los europeos era Río de Janeiro y hasta Buenos Aires no llegaban en este número. Es asombroso lo que ha pasado. Y Argentina con esto pasa a tener al turismo como tercer producto exportable generador de divisas para el país. 2. Vuelve a 678 el apasionante debate sobre el peronismo. Lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución, ¿no? Pero desde luego mis opiniones en materia política no deben tomarse en cuenta. Yo no sé nada de eso. Borges yo creo que ha sido el mejor de todos, de todos, de todos. Sus opiniones políticas, su manera de no entender el peronismo, su manera de no entender el tango, su manera de no entender el fútbol es perder el tiempo. Alguien me dice, pero usted es peronista, ¿cómo puede disfrutar a Borges? Soy peronista, pero no estúpido. ¡Sopla fuerte! 678. Un viento que viene del sur. Obvio. Ponete en mi lugar. Vienen 40 tipos a pedirme laburo. ¿A cuánto les puedo dar? 6, 7, 8. 6, 7, 8 tipos. Me rompo la cabeza para darle laburo a 10 tipos. ¡Qué felicidad, amigo mío! Tenerte conmigo y recordar. Hacer que florezca un pecho adentro, jardín de capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Bienvenidos a 678. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, ¿qué tal, amigos? Muy bien. Hoy tenemos un grupo selecto de panelistas. Los demás no han tenido el honor de estar acá. De ser convocados. No los hemos convocado. Vamos a tener un programa a pura economía. Vamos a tener dentro de un rato el debate entre Roberto Feletti y Rogelio Frigerio. Y nos visita hoy Diego Bocio, que también es economista. Y es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguro Social. ¿Dije bien? Seguridad social, sí. Seguro social. Así. Seguridad social. Seguridad social. Sí. Bien. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? ¿Yo qué dije? ANSES. ANSES, mejor. Yo lo que hice, bueno, la arruiné. Bueno, bienvenido, Bocio. No, gracias. Vamos enseguida a aprovechar que estás acá para hablar sobre este informe que tiene que ver con lo que está pasando con la provincia de Córdoba, las diferencias con Córdoba y lo que Clarín no informa. Lo vemos. Córdoba sin ti. Información. Clarín oculta los argumentos del debate. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Veo en sus calles la tristeza que hay en mí. Y no es lo mismo Córdoba sin ti, dice y nos conmueve Luli Pereira, y pareciera referirse a la información que prolijamente ocultan los medios opositores. En los últimos días se proyectó un corto realizado por el Gobierno Nacional en el que da con claridad a la población su posición respecto del diferendo con la administración de Córdoba. Es este. Este es un mensaje para todos los argentinos, porque informarnos de nuestro sistema jubilatorio es comprender qué es lo que está pasando con el sistema jubilatorio cordobés. Veamos. En 2009, el entonces gobernador Juan Schiaretti firma un convenio comprometiéndose a armonizar sus jubilaciones y así recibir asistencia financiera de la nación. Vale decir que los jubilados que reciben la jubilación provincial y los que la reciben de la nación tengan los mismos derechos. Tras la firma de este convenio, la nación continuó enviando fondos, ni durante un mes, ni dos, durante un año. Pero la provincia no armonizó su sistema jubilatorio con el de la nación. Y no está mal. Una provincia autónoma puede decidir administrar su sistema jubilatorio como le parezca.
La Nación no se lo exige, siempre que pueda solventarlo con sus propios recursos. Ahora, si la provincia necesita el financiamiento de la Nación, debe armonizar su sistema de jubilaciones. Por eso la Nación no asiste financieramente a las provincias que no armonizaron, no solo a Córdoba, pero tengámosla como ejemplo. Para empezar, este no es un problema de los jubilados cordobeses, como dice el gobierno provincial. Involucra solo al 16% de los jubilados provinciales, mayormente estatales. El otro 84% son jubilados nacionales, que cobran a través de ANSES. Ese 16% pertenece a un sistema en el cual el gobierno provincial dispuso que no haya tope de haberes y que tuvo un crecimiento importante en la cantidad de jubilados por haber bajado la provincia la edad jubilatoria entre el 2002 y el 2007, además de no ser muy equitativo. La Nación no puede, por el convenio firmado, y no debe financiar este desequilibrio. Pero hoy, el gobierno de Córdoba demanda a la Nación para que le financie este sistema. En 2011, la Nación aportó a Córdoba más de 33.195 millones de pesos, entre los que se encuentran jubilaciones y asignaciones. El gobierno nacional está y estará siempre cerca de los cordobeses, pero no puede avalar con fondos un sistema provisional desigual. Sería desconocer el esfuerzo de todos los argentinos que desde el 2003 logramos construir un sistema jubilatorio inclusivo y que con responsabilidad hoy nos protege a todos. Los medios hegemónicos, opositores ellos, no analizan ni rebaten los argumentos del aviso, sino que se limitan a cuestionar que el gobierno nacional tenga la posibilidad de argumentar. Este es el spot que repiten en cadena nacional. El gobierno nacional volvió a usar el fútbol para todos para difundir un spot político en respuesta a los reclamos del gobernador de Córdoba. Ahora el problema es con Córdoba. La respuesta llegó a través de Fútbol para Todos. El gobierno salió a responderle desde Fútbol para Todos con el spot dirigido de la Sota. En Fútbol para Todos se vio un spot que va directamente contra el gobierno de la provincia de Córdoba. El gobierno ayer volvió a emitir una propaganda en medio de la televisación de un partido de fútbol. El gobierno no esperó y salió a responderle desde Fútbol para Todos. Apareció un spot contra la provincia de Córdoba en medio de un partido de fútbol para todos, que se supone que es para todo el país, no tiene que haber ningún tipo de mensaje partidista, ¿no? El mismo espacio en Fútbol para Todos se usó también hoy para cagarse de la sota. Como vemos, de un lado tenemos la postura del gobierno nacional que la verdadera cadena nacional no reproduce, y del otro lado, solo manipulación y ni un solo argumento. Por eso, Córdoba y la nación toda están sin ti. Información. Y no es lo mismo Córdoba sin ti, y no es lo mismo Córdoba sin ti. Bien, ahí parece bastante claro. Sí, la verdad que el informe o la presentación que se hizo es bastante clara. A mí me llama la atención que todas las cartas que envió el gobierno provincial siempre nos enteramos primero 2 o 3 días antes por los medios, por Clarín, y después la enviaban, ¿no? O sea, se la anticipaban, era como la vocería oficial de las acciones. Pero bueno, independientemente de eso, es un tema que requiere una explicación, y es un tema que ha dado mucho debate en la Argentina durante muchos años, y me parece que está bueno, más allá de la claridad del video y cómo está expresado, de la publicidad o de este aviso que nosotros proponemos a todos los argentinos, está bueno sí aclarar algunas cosas que me parece interesantes que todos los argentinos sepan, y puntualmente y particularmente los cordobeses, ¿no? El primer punto, hay una disputa por un acuerdo que firmé yo con el gobernador Schiaretti en el año 2009. En el 2009 el gobernador Schiaretti se comprometió, está en la firma, que es lo que se muestra, se comprometió a profundizar el proceso de armonización, que significa equilibrar los parámetros de derecho de las cajas provincial, estatal, provincial, con las cajas nacionales, es decir, con los jubilados nacionales, es decir, que todos tengan los mismos derechos, la misma edad jubilatoria, el mismo cálculo del haber inicial. Es un compromiso expreso del gobernador,
y si eso no ocurría, efectivamente dejaba el convenio, caía, como dice esta cláusula, que el convenio deja de existir en el momento de que no se cumple con ese compromiso por parte del gobernador. Eso lo firma Schiaretti con el director ejecutivo de ANSES, Schiaretti como gobernador de la provincia y yo como director ejecutivo. Con la buena fe que significa firmar un acuerdo de esas características. Nosotros enviamos recursos durante un mes, 2 meses, durante un año, y la provincia no avanzó en su compromiso. Nosotros no le exigimos que ellos armonicen. Es una autonomía, las provincias son autónomas, pueden tener su esquema jubilatorio como quieran, de la manera que le parezca, y pueden financiarlo con sus propios recursos. Ahora bien, si la fuente de financiamiento es la nación, para financiar las diferencias de criterios, y no solo de criterios, de derechos, que generan un sistema desigual, y después les voy a contar algunos temas, si hay diferencias en ese sentido, la nación exige que se armonice, condiciona el envío de fondos a la armonización de los sistemas jubilatorios. Así está pensado la norma, es una obligación legal que yo tengo como director ejecutivo de ANSES, enviar fondos a cambio de la condición que ellos se comprometen, que es armonizar. Si no lo quiere, armonizar significa que el sistema jubilatorio cordobés y el sistema jubilatorio nacional tengan las mismas pautas para determinar los derechos jubilatorios. La misma edad jubilatoria, las mismas condiciones de acceso, la misma cantidad de aportes, el mismo cálculo del haber inicial. Que no haya diferencias profundas y significativas entre los jubilados estatales cordobeses y el resto de los jubilados argentinos. Yo creo que la pregunta de Nora, yo la puedo ampliar, pero es la misma a lo mejor. ¿En qué perjudica a los jubilados de Córdoba o en qué los beneficia la no armonización? Para ser claro, los jubilados de Córdoba son, como decía el spot, son 578.000 jubilados. Eso es la cantidad de jubilados que hay en la provincia de Córdoba, de los cuales el 16% son estatales, son jubilados estatales, es decir, jubilados de la provincia, del gobierno provincial de Córdoba. El resto de los jubilados, el 84%, es decir, 486.000 jubilados, son jubilados que todos los meses los pagan CES. Entonces no es todos los jubilados de Córdoba, son solamente los jubilados estatales de Córdoba por los cuales está demandando o está pidiendo algún tipo de financiamiento en su caja a la provincia de Córdoba. El resto de los jubilados son los trabajadores de Volkswagen, de Renault, que se jubilan con los mismos criterios que cualquier jubilado en la República Argentina, los 6 millones de jubilados. Y este 16%, que trabajó en el gobierno provincial, o en la empresa eléctrica de Córdoba, o en el Poder Judicial. Básicamente cobran más que un jubilado. Cobran en promedio, este es un dato interesante, cobran en promedio 4 veces, el promedio, los 92.000, 4 veces más que el resto de los jubilados argentinos. Incluso algunos jubilados, por ejemplo los judiciales, cobran 11 veces más que el promedio de los jubilados argentinos. 1/3 de esos jubilados tiene menos de 65 años, cuando sabemos que la expectativa de vida en la Argentina está creciendo de una manera por producto de las mejores condiciones de salud y producto de que la gente vive más años. Hubo un 45% de incremento de la cantidad de jubilados porque adelantaron la edad jubilatoria. Son todas situaciones que llevan que se haga insostenible el régimen jubilatorio. Entonces nosotros le decimos, no está mal que ellos... Es evidente, hago este agregado para yo explicármelo también. Evidentemente al gobernador de Córdoba le es conveniente que esos jubilados obtengan un mayor beneficio. Nosotros le decimos que no está mal que ellos tengan sus propios beneficios y sus propios derechos jubilatorios, pero siempre y cuando no requieran de financiamiento de la nación. Y si requieren de financiamiento de la nación, como lo han hecho a través de un convenio con la ANSES, se comprometieron a modificar esos aspectos jubilatorios para que sea sostenible en el tiempo. Si se comprometen, lo tienen que hacer. Si no, si vos actuaste de buena fe, tenés que cumplir con tu compromiso. Nosotros te enviamos recursos desde la nación para cubrir ese déficit, y si después no haces las reformas que vos te comprometiste como gobernador, evidentemente estás incumpliendo con el convenio y con el acuerdo. O sea, ahí está el litigio que se plantea, porque... Es uno de los litigios. Uno de los litigios, dentro de esos 1.040, el Estado Nacional pagó la mitad y la provincia de Córdoba reclama el resto. Son 1.040 por año ajustados. La nación pagó el primer año y el resto se está reclamando, pero la nación no cumplió. En un convenio hay dos partes. Una se compromete a... En este caso, equilibrar se comprometió expresamente, lo vimos recién, con la firma del gobernador, a armonizar su caja jubilatoria y nosotros a financiar el déficit. Lo hicimos durante un año
y después ellos no avanzaron en nada en el proceso de armonización. Ahora, por otro lado, hay un planteo de ajuste jubilatorio que propone De la Sota. Hubo una marcha hace unos días donde participaron 40.000 personas, todos los gremios de los jubilados estatales cordobeses, en contra de esa ley que propone De la Sota. Esto tampoco me parece que fue reflejado por los medios. Digamos, ahí también hay un Evidentemente, el gobernador De la Sota tiene que dar respuestas a sus 92.000 jubilados. Ahora bien, en Córdoba hay 600.000 jubilados y lo que quiere el gobernador De la Sota es sacarle el 15% a esos 470.000 jubilados que cobran todos los meses de ANSES para financiar perdón, al 16% de los jubilados estatales. Eso me parece que es un punto central. Perdón. Pará, ahí no entendí. Sacarle como el 15%. Porque hay otra cosa que no entiendo en todo este debate. Perdón. Hay argumentos de la provincia de Córdoba que dicen que en su momento las provincias le cedieron a la nación un 15% de los recursos coparticipantes por el tema de el traspaso a la nación de las cajas jubilatorias y que esto ahora la nación lo tendría que devolver a las provincias. Bueno, ese es el segundo debate. El primer debate tiene que ver con el convenio. El convenio, perdón, ya lo hemos analizado, claro, de la Sota, tal cual. El convenio ya lo hemos analizado y claramente hay un compromiso por parte de la provincia que no cumplieron y nosotros transferimos los recursos y la transferencia de recursos no se vio en su contraparte con el anuncio por parte de ellos, el compromiso de armonizar. Eso es un punto. El segundo punto tiene que ver con el 15% de la coparticipación. Sí. En el año 92... Es otro planteo, es otro planteo. Se mezcla también. Tal cual. Se mezclan los dos. Es otro planteo. Lo que pasa es que el 15% de los recursos de la masa coparticipable viene al ANSES. Sí. Entonces, el segundo planteo tiene que ver con ese 15% que en el año 92, el 12 de agosto de 1992, que se hizo efectivo el 1 de septiembre, la totalidad de las provincias argentinas se dieron para cubrir el déficit del sistema previsional argentino el 15% de la masa coparticipable. Lo cedió la nación y lo cedió las provincias. Eso no tiene fecha de expiración, no tiene fecha de vencimiento, lo dicen los propios legisladores de la época. Los legisladores en el debate legislativo, que fue muy profundo en el año 92, dice, este pacto no tiene fecha de expiración, este pacto va a caducar en el momento en que haya un nuevo pacto entre la nación y las provincias. Ese pacto se hizo en un contexto de un déficit muy grande del sistema previsional, que no podían hacer frente al pago de jubilaciones. No tiene nada que ver con lo que dice Wiener o lo que dice De la Sota, que es porque íbamos a reformar el sistema jubilatorio en el año 94. Estaba hecho porque no se le pagaban las jubilaciones y las pensiones. Yo tenía 12 años, no recuerdo esa situación, pero recuerdo claramente que mi abuelo en esa fecha recibió el Bocón 2, ¿se acuerdan? El Bocón Previsional 2, que era para pagar las deudas previsionales. En ese contexto, que hubo mucha discusión política, quedaron claras dos cosas. Que ese acuerdo no tiene fecha de expiración hasta que haya un nuevo acuerdo entre todas las provincias y la nación. Y la segunda, la doctrina de la Corte. La doctrina de la Corte, que es lo que hace De la Sota autoexcluyéndose del pacto, dice claramente hace un mes, concretamente el 10 de julio, que por las características normativas del acuerdo, ninguna provincia, y las características de un acuerdo federal y el esquema normativo, ninguna provincia unilateralmente puede derogar un pacto. Lo tienen que hacer o todas, porque unilateralmente el pacto o lo derogan todas o no tiene efecto la salida unilateral. Este 15% va al ANSES y el ANSES lo distribuye entre todos los argentinos. Es importante ver cómo transfiere la nación recursos a todas las provincias argentinas y en particular a Córdoba. Fíjense estos datos. En el año 2003, la nación enviaba a Córdoba 3.951 millones de pesos y el presupuesto de Córdoba era 3.800. En el año 2011 la Nación envió a Córdoba 32.175 millones de pesos y 27.636 millones era el presupuesto de la provincia de Córdoba. Claramente se ve un incremento muy fuerte de la cantidad de recursos que se envían de la Nación a la provincia. Más del 700% crecieron los recursos voluntarios que envía la nación a la provincia. En ese sentido, una parte son porque corresponde, son la parte de la coparticipación, son recursos propios de la provincia que recauda la nación y se transfieren a las provincias. Una parte tiene que ver con una asistencia financiera del Tesoro Nacional y otra parte tiene que ver con aportes voluntarios de la nación a la provincia. Aportes que tienen que ver con obras, pero también con un sistema jubilatorio que es inclusivo y que ha permitido que Córdoba
pase de 240.000 jubilados a casi 480.000 jubilados nacionales. Un sistema, es decir, el 15% que está reclamando la provincia está en los cordobeses. Están los cordobeses que cobran la asignación universal y que todos los meses reciben en su tarjeta de débito la cantidad de recursos que por 270 pesos por hijo y que lo cobran de manera automática en un cajero automático. Están las asignaciones familiares, están los 500.000, casi 500.000 jubilados cordobeses. En realidad están los cordobeses, están la gente. ¿Y la discusión cuál es? Córdoba dice, dame ese 15% para el gobierno provincial para justamente financiar ese 16% de jubilados que tienen jubilaciones 4 veces superiores a la media nacional. La discusión es esa, la discusión es si esos recursos van al gobierno provincial o si efectivamente van a las familias cordobesas, a los jubilados cordobeses, que es un sistema inclusivo que nos ha permitido todos los años incrementar no solo la cantidad de jubilados, sino que 2 veces al año hay un aumento jubilatorio. Yo la sensación que tengo es que desde los gobiernos provinciales y concretamente desde Córdoba, muchas veces se hacen normativas o se proponen normativas a la sociedad o se proponen leyes, se sancionan decretos que muchas veces tienden a avanzar sobre algunos derechos de manera casi de privilegios. Entonces termina pasando que la jubilación promedio de los jueces cordobeses o del sistema judicial cordobeses es de 22.000 pesos. Y eso es lo que ocurrió en Córdoba. Y después esa decisión que es aplaudida al inicio no se puede sostener en el tiempo. ¿22.000 pesos? Es el promedio de los jubilados judiciales cordobeses. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que ocurre en Córdoba. El año 2003, un año de déficit. Del 2004 al 2007, una provincia equilibrada, con superávit que iban de 248 a 154 millones de pesos al año. Fíjense lo que pasa en el 2008 y en el 2009, déficit. En el 2010, esto es el programa de desendeudamiento nacional, el Plan Federal de Desendeudamiento, que permitió beneficiar a Córdoba en un esquema de financiamiento totalmente distinto, transfiriéndole recursos desde la nación para poder reducir su carga de deuda. Y finalmente, 457 millones de pesos de déficit en el año 2011. En estos años de la Sota, que era gobernador, no solo tuvo una gestión prudente, pero ¿qué pasa? Impulsó toda una serie de reformas jubilatorias que aumentó la cantidad de jubilados y aumentó significativamente las jubilaciones de los estatales cordobeses. ¿Qué terminó pasando? Terminó pasando que es insostenible en el tiempo. Ahora, Bocio, esto es una, digamos, políticamente, que ¿hay algún avance? ¿Hay conversaciones con De la Sota? No. ¿Esto solamente va por Ellos presentaron una demanda en la Corte y nosotros haremos la defensa del Estado, que significa la defensa de todos los argentinos y fundamentalmente de todos los jubilados argentinos. Hay 6 millones de jubilados, hay 3,5 millones de chicos que cobran la asignación universal. Es decir, nosotros tenemos que defender un sistema previsional que históricamente tuvo en crisis, que históricamente un sistema de seguridad social que estuvo permanentemente cuestionado. Yo quiero dar un dato adicional de la provincia de Córdoba, porque es importante la responsabilidad a la hora de la administración, porque es muy fácil pedirle a la nación que te financie y que te financie derechos que son distintos a los derechos del resto de los argentinos. Es más fácil pedirle dame plata para financiar jubilaciones casi de privilegios a costa de todos los argentinos. Me parece que hay que poner equilibrios y es una sociedad que ha entendido que no hay lugar para los privilegios, hay lugar para más inclusión, para más posibilidades para todos los argentinos. Fíjense lo que ocurrió con los impuestos. Este es un dato importante para saber hacia dónde va cada gobierno. ¿Qué pasa con los impuestos en Córdoba? En el año 2004, el 64% de la recaudación propia del gobierno provincial de Córdoba era ingresos brutos y el 24% era impuesto inmobiliario. En el año 2011, la participación de los ingresos brutos en la recaudación propia del gobierno de Córdoba es del 81% y el impuesto inmobiliario del 7%. ¿Esto qué significa? Para explicarlo claramente. Significa que el gobierno de Córdoba optó por bajar los impuestos a quienes más capacidad contributiva tiene y aumentar los impuestos a los que menos capacidad contributiva tiene. El impuesto al ingreso bruto lo aporta la producción, el consumo, lo aportan los sectores que más producen y que mayor capacidad tienen de mover la economía. Y el impuesto inmobiliario significa
que perdió una participación significativa, significa aquellas personas que tienen bienes y que todos los años tienen que pagar por su impuesto inmobiliario. Si se redujo la participación, significa que están pagando en términos proporcionales mucho menos. Y son los que más capacidad contributiva tienen. ¿Quién duda que en la Argentina, concretamente en Córdoba, los campos valen menos que ahora que en el 2004? Cuando, por ejemplo, los cultivos son más productivos por la siembra directa, tienen más capacidad de sembrar por hectárea y además el valor de la cosecha es mayor. Con lo cual el valor de un inmueble de los campos es mayor, con lo cual vos deberías estar aportando mucho más. Acá hay una clara decisión del gobierno cordobés de que aporten más los que menos capacidad contributiva tienen y que aporten menos los que más capacidad contributiva tienen. Por eso es una discusión de fondo de cómo se administra, de cómo logramos una mejor administración, de cómo se logra una mejor administración de los recursos del Estado. Pero es una discusión de fondo que no está planteada en los medios. Vos fíjate que quería aportar unos datos del senador Luis Juez, que es un senador opositor, pero claramente conoce el entramado cordobés, y él dice, el reclamo de la Sota es legítimo, pero él lo está utilizando políticamente. Esto está a las claras. Y aporta el dato de que de la Sota invierte 1,5 millones de pesos por día en publicidad, justamente para distribuir este mensaje a nivel nacional. Y, por ejemplo, no está en discusión lo que piensan los estatales cordobeses, o, por ejemplo, el dato concreto de que lo aportaba Juez, de que jubiló, por ejemplo, a 50.000 policías y después incorporó 50.000 policías. Entonces hay un planteo de fondo que no está en los medios y una discusión interprovincial entre Estado, digo, el Estado provincial y el Estado nacional, que tampoco está en discusión. El oportunismo de utilizar un reclamo legítimo o no, eso será lo decidirá la Corte Suprema, es el oportunismo político de la Sota. Sí. Te quiero hacer una pregunta con respecto a lo que dicen los medios. Hoy salió una nota en el Cronista Comercial que hace alusión a que en el caso de Corrientes tampoco armonizó el sistema jubilatorio como se había comprometido y que la Nación no tiene la misma actitud que tiene con Córdoba. No, a ver, a ninguna provincia que no haya armonizado nosotros les estamos enviando fondos para cubrir los déficits de la caja provincial. Esto es una decisión que tiene que ver con cumplir la norma, porque es un deber que nosotros tenemos y es una obligación frente a los compromisos y a los convenios que hemos firmado con las provincias. Eso es una aclaración que quiero hacer porque no le enviamos a ninguna provincia a lo largo del año ninguna transferencia de fondo para cubrir los déficits provinciales. Entonces, acá lo que estamos discutiendo en primer punto para aclarar es un convenio que se firmó con la provincia de Córdoba en el año 2009, en donde nosotros cumplimos y la provincia no cumplió. La provincia se comprometió expresamente a equilibrar la situación de la provincia y no cumplió. Nosotros no se lo exigimos. Si la provincia no quiere cumplir, que no nos condicione a que le enviemos fondos para cubrir el déficit provincial. Y eso está a las claras y la justicia tendrá que decir cuánto cumplió la provincia y cuánto cumplió la Nación. Nosotros tenemos claro cuál fue la decisión nuestra y hacia dónde avanzamos. El segundo punto tiene que ver con el 15% de la coparticipación. Y ahí los tres aspectos que son importantes. El primero, esto no se discutió en un contexto de una reforma previsional que era la privatización del sistema jubilatorio en el año 94. Esto se discutió al inicio del gobierno de Menem, cuando no se podían pagar las jubilaciones y las pensiones. Y el sistema previsional venía permanentemente en debacle y no cumplía con las obligaciones con los adultos mayores o con nuestros abuelos. En ese contexto, las provincias y la Nación, porque no solamente aporta la provincia, también aporta el Tesoro Nacional, cedieron el 15% de la masa coparticipable. ¿Para qué? Para darle solidez y sostener al sistema. No tiene fecha de vencimiento ese acuerdo hasta que no haya un nuevo pacto federal. Lo dice Baglini, es muy interesante el debate de esa época por la calidad también de los legisladores, tanto nuestro como también la calidad de los legisladores de la oposición que aportan ideas, que aportan sentido de legitimidad al debate. Baglini dice, hasta que no haya un nuevo pacto federal y una discusión, esto no expira. Y después el tercer punto, lo que decía la Corte Suprema el 10 de julio diciendo los pactos no se pueden renunciar unilateralmente. O renuncian todos o el pacto sigue teniendo vigencia. Eso lo dice la Corte en un fallo reciente del 10 de julio. Ahora, Bocio, ¿cómo sería el final feliz y el final no feliz? Yo creo que el final feliz es seguir apostando a que la Argentina tenga un sistema previsional sólido que llegue con derechos a todos los argentinos. Tratar de desterrar esta idea que la Argentina tiene crisis de administración, crisis en el sistema de financiamiento, crisis en el sistema previsional y que no puede cumplir todos los meses con pagos para jubilados, pensionados, asignaciones familiares. Yo creo que del 2003 a la fecha
lo que nos muestra esta historia de administración, de prudencia, de criterios, de inclusión, de nuevos derechos, es que Néstor Kirchner primero, después Cristina, advierten que no solo hay que tener convicción política para gobernar el destino de la Argentina, sino también hay que saber administrar bien. Y administrar bien significa tener responsabilidad a la hora de plantearle a la sociedad cambios que efectivamente después no se puedan sostener en el tiempo. Yo hemos debatido muchas veces acá esta situación. A mí me gusta cuando nosotros proponemos algo que se cumpla hoy y que se cumpla siempre. Y lo que ha ocurrido a muchas provincias y particularmente a Córdoba es que ha planteado modificaciones en su sistema jubilatorio que después no lo puede cumplir. Y después, bueno, total la nación va a financiar. No, la nación tiene que igualar derechos. Tiene que lograr que la igualación de derechos y que esos derechos vayan recuperándose, que haya nuevos derechos, que haya más asignación universal, que haya más jubilaciones, que las jubilaciones 2 veces al año tengan la oportunidad de aumentarse con una ley de movilidad jubilatoria. Ahora, la Corte en definitiva, acepta el reclamo cordobés, ¿no? ¿Cómo? La Corte acepta intervenir en este... La Corte en principio se declara competente a intervenir en un reclamo entre Córdoba y la Nación. No saben, para nosotros es una cuestión de otra índole y claramente desde el punto de vista jurídico no tiene ningún asidero el planteo de la provincia de Córdoba como tiene de ninguna otra provincia. Me parece que la apuesta es a ser responsables en la administración, a llegar con los recursos a la sociedad. ¿Saben cuántos millones de pagos hace el ANSES todos los meses? Casi 13 millones de pagos todos los meses, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, con cero discreción. A través de un mecanismo que es el derecho, se determinan derechos, la jubilación es un derecho, la asignación es un derecho, el salario familiar es un derecho. ¿Corresponde o no corresponde? Nosotros no le preguntamos a nadie si votó a alguien o si no votó, si es partidario de una idea o partidario de otra idea. Es un derecho y hay una tarjeta de débito para no quedar partidario rehén de nadie. En definitiva, es una apuesta a la seguridad social, es una apuesta a un modelo de inclusión universal, a un modelo de inclusión de nuevos derechos, y es una manera de llegar directamente a la gente, porque ese 15% que reclaman las provincias, ¿dónde está? En los argentinos. Si de cada 100 pesos que recibe el ANSES, de cada 100 pesos que recibe, 1,7 son para pagar sueldo, el agua, la luz, el papel, la tinta para imprimir las cosas, hacer los expedientes. El resto son transferencias que se hacen a los argentinos. No hay menos discrecional que los recursos del ANSES en los propios argentinos a través de un derecho, a través de una norma que te dice si corresponde o no corresponde. Entonces la discusión es muy de fondo, la discusión es si apostamos a la inclusión o si apostamos a los privilegios. La discusión es si apostamos a un gobierno responsable y a tomar decisiones que puedan sostenerse en el tiempo o que permanentemente frente a grupos, a presiones y frente a los privilegios tenemos que ceder y financiar las diferencias de entre 6 millones de argentinos y 92.000 jubilados cordobeses. Nosotros claramente hicimos una apuesta del 2003 a la fecha que es la inclusión y no los privilegios. Bien, Bocio, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a La Nación y a Guinness, que parece que justifican al nazismo, lo vemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés entre 10 y 15% de descuento y hasta 40 cuotas en supermercados. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. La Nación y a Guinness justifican al nazismo. No es ningún secreto lo devaluado que está Marcos Aguinis. Dicen que en los pasillos de La Nación se escuchó el siguiente diálogo. Che, ¿qué le pasa a Marcos? No, ni idea, pero está en caída libre. Sí, su último editorial fue realmente flojo. Y Pagni tiene razón, fue flojísimo. En un artículo en que utiliza la palabra veneno en 8 oportunidades, Marcos meta a provocar a Guinness, enceguecido por su odio a Cristina, termina justificando al nazismo. El veneno de la épica kirchnerista. Las fuerzas paramilitares de Milagro Sala provocaron analogías con las juventudes hitlerianas. Estas últimas, sin embargo, por asesinas y despreciables que hayan sido, luchaban por un ideal absurdo pero ideal al fin. Luchaban por un ideal absurdo pero ideal al fin, como la raza superior y otras locuras.
Los actuales paramilitares kirchneristas y la Cámpora y el Evita y Tupac Amaru y otras fórmulas igualmente confusas, en cambio, han estructurado una corporación que milita para ganar un sueldo o sentirse poderosos o meter la mano en los bienes de la nación. Nos preguntamos antes de cerrar, dedicándole un clip al intelectual devenido facho, ¿por qué la DAIA aún no condenó al diario? Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. Bien. Leída, no, recién mientras veníamos preguntaba, ¿Guinness pertenece a la colectividad judía? Porque creo que sí. Sí. ¿Cómo puede comparar el hitlerismo? Decir, bueno, el hitlerismo tenía un objetivo. Aunque equivocado, eran idealistas, ¿no? Los nazis eran idealistas, estaban equivocados. Pero en cambio la gente, el militante de hoy de Argentina es un chorro. Bueno, veneno, yo creo que veneno hay una cuestión ahí psicoanalítica bastante fácil. Vos decís que en realidad es lo que tomó, claro, antes de escribir el artículo. Ahora, este artículo debería ser dentro de estos marcos de éticas que plantea justamente el Código de la Nación y demás, y ahí entra cuando Cristina habla y pide que los periodistas nos autorregulemos, este es un artículo no publicable. Claro que directamente no se puede. FOPEA tendría que emitir un comunicado ya mismo repudiando el artículo de Marcos Aguines en una democracia. O sea, es no publicable directamente. Sí, en realidad cuesta, porque la opinión es casi descalificatoria permanente del texto. Entonces, estoy pensando en el comienzo de esa nota. El comienzo de esa nota, ¿cómo llamarle? Primero el título épico. Épico todos saben que tiene que ver con los grandes poemas legendarios. Se llamaba el canto épico de un poeta, era eso. Él lo usa negativamente poniéndole veneno a esa épica. Y él dice que mediante bellos vocablos se logra la alienación de las masas de la comunidad. Y esos bellos vocablos que invoca el kirchnerismo son nacional, popular, inclusión, justicia social, derechos humanos. Que pasa por alto, como que son vocablos bellos, pero... No cae, no tiene nada que ver con la realidad. Exactamente. Aparte de ese lugar común, si querés, negativo, y toda la nota es una especie de... A ver, voy a decir algo tal vez... Es una especie de Sarlo reducido por los jíbaros. Sarlo lo hace mejor. El veneno lo destila mejor que Aguines. Es un veneno más refinado. Claro. Eso quiero decir. Bien, me piden cambiar de tema. Vamos a Macri, que compra vagones de subte, pero no quiere los subtes. ¿Serán para Antonia? Lo vemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 15% de descuento y hasta 40 cuotas en farmacias. Informate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. ¿En qué quedamos? Macri no acepta el subte, pero compra vagones. El Cronista, un diario al que nadie puede señalar como kirchnerista, en su edición de hoy revela una información que contradice al gobierno porteño. Diario El Cronista Comercial. A pesar de que la ciudad insiste en que el servicio está a cargo de la nación, el PRO apura un préstamo para comprar vagones de la línea H. Luego del extenso paro de 10 días, el gobierno de Macri intenta que la legislatura autorice un endeudamiento por $216 millones destinado a la compra de 120 vagones. Esta empresa tiene una concesión que viene siendo administrada por la Nación hace muchos años y sigue siendo responsabilidad de la Nación. Si ella decide arbitrariamente dejar que el servicio se interrumpa y querer desligarse de una concesión que depende de la nación, resulta responsabilidad de ellos. Es responsabilidad de ellos y insisten en no hacerse cargo de su responsabilidad. A pesar de que la ciudad insiste en que el servicio está a cargo de la nación, el PRO apura un préstamo para comprar vagones de la línea H. ¿En qué quedamos? ¿Tendrá razón Charlie o no? En el subte, no me verás
¿Qué te pareció esta cosa? Claramente sigue siendo inconsistente desde todo su accionar Macri por este tema. Primero, los pactos están para cumplirlos. Si uno pacta una cuestión, tiene que hacerse cargo. Segundo, esto es un acto más de reconocimiento que ese pacto existe, se tiene que hacer cargo claramente de los subtes. Y tercero, una inconsistencia, porque si él pretende, como dice, que pretende ser candidato a conducir los destinos de la patria, del país, se tiene que hacer cargo de algo como el subte, no le están pidiendo, no está haciéndose cargo de nada extraordinario. Imagínense Néstor Kirchner en el 2003 o la responsabilidad que implica gobernar la nación. Yo decía recién, todos los meses 13 millones de pagos a todos los argentinos, implica una gran responsabilidad, implica hacerse cargo de esas cosas y administrarlas con responsabilidad y con criterio. Me parece que hay una absoluta falta de responsabilidad y falta de trabajo. La verdad es esa, hay que hacerse cargo de las cosas y hay que trabajar. Y me parece que a Macri no le gusta trabajar. ¿Hay que laburar para gobernar? Hay que laburar y mucho, muchas horas. La presidenta de la Nación es envidiable, pero trabaja todos los días de sol a sol. Les puedo asegurar que hay que tener un ritmo de mucho trabajo para seguirle el tranco, porque deja la vida, el alma. Desde muy temprano, un fin de semana, cualquier momento, está todo el día trabajando, porque implica una gran responsabilidad, porque implica estar en todos los temas y porque implica cuando uno acuerda algo, cumplirlo en tiempo y forma y dar la cara a la sociedad. Eso es una tarea de todos los días. Y bueno, para tener la vocación de gobernar los destinos del país, esa responsabilidad tiene que ser mayor y esa actitud tiene que ser mucho más fuerte, sobre todo teniendo en cuenta las desigualdades que hay en la Argentina, porque estamos hablando acá del subte, pero imagínense las desigualdades que todavía persisten en la Argentina y con las cuales todavía tenemos que seguir peleando y luchando todos los argentinos para reducir esas desigualdades. Bocio, muchísimas gracias por haber venido. Ahora vamos a pasar al debate. Gracias por toda la explicación. Ya están en el estudio los señores Rogelio Frigerio, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO y es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es economista, allí está. Y por el otro lado lo tenemos a Roberto Feletti, que es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria y es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, es contador público Feletti. Y en el próximo bloque vamos a estar con ellos debatiendo sobre economía. Seguimos con la economía. Vamos a hacer un corte y ya venimos. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.